vamos a comentar de inmediato. Hola gente, ¿cómo están? En el caso del Cristian Badilla. A Badilla, su señora no le permite trabajar en el podcast, así No le que les pedimos a todos que repliquen el hashtag liberen a Badilla. En todas las redes sociales buscando a Cristian Badilla, porque Cristian Badilla tiene todas sus redes abiertas públicas, entonces en Instagram, en Facebook, por favor pongan liberen a Badilla para que la señora Badilla le dé permiso para trabajar con nosotros, porque somos gente buena, con nosotros no toma, no fuma, no ve chiquillas con poca ropa, porque como no vamos a evento ahora, entonces no, tampoco. Y eso es lo que pasó con Cristian Badilla, su señora lo tiene oprimido, ni uno menos, hashtag ni uno menos. Justo estábamos hablando del tema antes de empezar el podcast, hashtag ni uno menos, por favor, lo ponen ahí también, que no falte nadie en el podcast. Y nada, aquí estamos. Si veo un jardín más grande donde meterte, Rodrigo, te aviso. Claro, gracias. Su podcast de Orlando Comics, su podcast chileno de cómics para el mundo. Está Francisco, mi hermano. ¿Cómo andáis, hermano mío? Bien, ¿y tú? Aquí, cansado, vengo llegando, de hecho. Salí, llegué retarde. Fui a comprar un regalo para tu otro hermano y casi meto las patas porque nuestra querida cuñada ya le había comprado el mismo regalo que yo había visto. Ah, chanfle. Así, tuvimos esto. Menos mal se me ocurrió llamarla y yo como, ok. Así que compré otra cosa. Y está nuestro querido Neo Seblack, Fernando Galvez. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tuvimos semana ocupada, según Fernando. Fernando, me entró la duda. ¿Le pegué el micrófono, por favor? Un golpecito. No, estamos bien. Sorry. Me entró la duda por un segundo. Te escuché un poco hueco el sonido. Bueno. El sonido. Mira, no está Cristian. Sí, me falta Cristian, es que hasta en eso te tengo que apoyar, Sabadilla, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, haznos el favor, Fernando, y habla al micrófono. Sí. Te escucho un poco hueco, eso es todo. ¿Aló? ¿Ahí? Sí, de hecho te escuché mejor. Y nada, hoy día vamos a hablar de... vamos a hacer parte, ¿cómo se llama esto? De trabajo de recuperación de archivos antiguos que quedaron mal grabados por la pandemia, pero además... ¿Qué se había hecho? Me están invitando... No, punto. Momento. Pero además vamos a continuar una saga que ya habíamos iniciado porque efectivamente hablamos de Sin City, pero de la primera saga de Sin City. Y hoy día vamos a hablar de la segunda, el segundo arco de Sin City, que es Adam to Kill For. Como te digo, hicimos el primer capítulo en donde mencionamos este título, pero no lo analizamos el primero específicamente. El duro adiós. Claro, ¿ya? El duro adiós. Y ese capítulo también quedó con un audio pobre, entonces como que aquí estamos analizando el segundo arco y entre comillas supliendo lo anterior. Y los comentarios también, por eso estamos nosotros acá. También, sí. Eso, sí, como te digo, el audio es pobre, eso es todo. Pero como siempre, y antes de empezar, vamos con las noticias de la semana, Cristian. O sea, oficialmente ahora es Cristian. Oficialmente Cristian. Fernando, noticias de la semana, por fin. ¿Y sigo pegado? Muy bien, esas son buenas noticias, Fernando. Y sigo pegado. Qué bueno. No vamos a hablar más de la Liga de Justicia, la noticia de la semana. Que habla todas las semanas, Fernando. Ahí está. Dale. Sí, de hecho tengo que hablar de eso. Pero la noticia de la semana... pero si ya habíamos dicho era suficiente. No, es que tenemos que hablarlo porque la gente también va a tener que opinar. Si es que no ha opinado, no le reventamos la cuenta de Twitter a este gran personaje del que vamos a hablar. Y de hecho ya hablamos hace tiempo, en un par de programas atrás, don Ethan Van Sciver se mandó al Tony este domingo pasado en la premiación de los Oscars. ¿Qué hizo un personaje? Se mandó un Adrian Levine. Para quien reconozca a Adrian Levine, vocalista de Maroon 5, banda que vino a una versión del festival de Viña del Mar acá en Chile. Se mandó un Tony también porque al tipo lamentablemente no le avisaron que era un show televisivo. Entonces, al momento de actuar, hizo todos los berrinches posibles, insultos posibles y actos poco amables hacia el público. Por lo cual, lo han hecho zumbar cada vez que pueden en sus cuentas de Instagram, de Twitter.
con recetas, con insultos, hasta celebran aniversarios desde la vez que el tipo empezó a criticar. Lo siguen reventando hasta el día de hoy en las redes sociales. Misma situación se ganó el señor Van Cyber al criticar al actor Pedro Pascal por una situación puntual que tiene que ver con la actriz Gina Carano, que en algún momento hizo algunos comentarios por sus redes personales sociales en un momento en que la serie El Mandaloriano estaba siendo muy popular, lo que generó problemas con los estudios Disney, que le invitaron a salir por la puerta grande. Y ojalá la puerta de servicio. Fue apoyada en su momento tanto por Pascal como por Jon Favreau, que era el productor y director de la serie, pero el personaje de Gina Carano, que es Cara Dune, todavía es un personaje dentro del universo de Star Wars. El asunto que al señor Van Cyber le molestó este respaldo de parte de Pascal en su momento, y eso generó que los chilenos se unieran juntos y empezaron a bombardearlo con críticas, insultos, recetas de cocina de toda índole, memes, y el gallo no pensó que esa crítica tan extrema, tan de la nada, porque nadie se la pidió, generara tanto revuelo. Hasta el día de hoy, si el tipo borró el tweet con el comentario el domingo pasado, y cada publicación que hace se bombardea de chilenos tirándole cosas. O sea, se ganó la mala onda inesperada, impensada, y porque él la pidió, él se la ganó. Ethan Van Cyber es un personaje complicado dentro del cómic norteamericano, más que nada porque el tipo ha hecho demasiadas críticas ofensivas a mucha gente del medio, guionistas y o dibujantes, por lo cual ha perdido muchos trabajos por imbécil. Eso lo ha llevado a que el tipo solamente esté promoviendo la línea política pro-Trump y sea catalogado como una oveja negra dentro del mundillo comiquero norteamericano. Nada más que decir del personaje, no vale más la pena, pero era importante destacar que todo va unido. Un dibujante del mundo ñoño critica a un personaje del mundo ñoño, que es un actor cuasi nacional, y se gana a todo un país el odio. Bueno, y eso. No hay mucho más que comentar. Nada más al respecto, por lo menos de él. Dale. La segunda noticia que tenemos que dar, que lamentablemente me va a odiar Francisco por lo que voy a decir, pero puta, lo siento, Francisco, pero es una noticia que me avisaron. Pues. Ahí, ¿qué le vamos a hacer? Lamentablemente falleció el día de hoy el actor Lance Reddick a los 60 años. Lance Reddick es un actor que ustedes lo pueden haber visto en series tanto como The Wire de HBO. Lo pueden haber visto como el personaje que es el recepcionista del Continental en las películas de John Wick. Lo pueden haber visto en varias series más de televisión como Botch. El afroamericano. Así es. El afroamericano en Botch, el afroamericano en The Wire de los... Como el afroamericano en The Wire. El único. El único negro que hay en The Wire. En The Wire hacía... de policía, un tipo súper... muy gentleman el compadre. Siempre con los personajes medio grises. Sí. Muy formal. Trabajó en Lost también. Trabajó en Fringe. Era uno de los personajes secundarios importantes. Y trabajó también en esa lamentable adaptación de Resident Evil de Netflix. Botch, yo he visto algunos capítulos de Botch, es muy buena la serie. Sí, es como serie de policía antigua, pero... Sí, es la novelización de Connelly. Y por lo que estoy viendo, también trabajó en el podcast que recomendó Cristian, el de Batman Desenterrado, pero en la edición en inglés, pues, obviamente. Claro. También trabajó ahí.
Es que tenía una voz muy particular, el compadre, entonces era para tenerlo en ese tipo de programa. Lamentable porque fallece a una edad joven, 60 años, ese gallo estaba lúcido, y pasaba compartiendo videos, cantando, echando tallas en Facebook, se notaba que era muy activo. ¿Sí que murió? Bueno, y también se entiende por qué no estuvo en la premier de... Sí, probablemente está enfermo. Justamente, así que lamentablemente un pésame a la familia porque él era un actor talentoso de una alta trayectoria. Bueno. El otro tema que tenemos que hablar es que se avisaron hace poquito que algo que muchos estaban esperando, que estaban comentando, que estaban pidiendo, bueno, parece que se va a cumplir, que el actor Sacha Baron Cohen, para que usted, si lo ha visto en alguna película, sabrá de quién estamos hablando, estaría grabando ya un especial para Disney de Mephisto. Está curioso. Bueno, el hombre, yo ya lo he dicho, lo reitero, probablemente uno de los actores más versátiles actualmente en la palestra. El tipo hace papeles completamente nada que ver uno con el otro, así que no me asombra ni me sorprende nada. Esperamos que no sea una tontera porque Mephisto da para mucho o para muy poco, dependiendo cómo uno la agarre. No sé, difícil como elección, es lo que iba a decir. Ojalá que podamos contar con él porque el casting le viene pero de perilla. Puede ser una cosa muy bacán. Así que ojalá sea así. Dentro de otras noticias polémicas que tienen que ver con algo que, bueno, se estrenó ayer la película Shazam, Furia de los Dioses. Verdad, fue ayer, cierto. Que la fui a ver. ¿Y te gustó? No. Lamentablemente, para que no te guste tiene que ser mala. Miren, quiero ser honesto con este tema. Creo que la película, sin contar muchos detalles, es un poco desordenada en su idea. Yeah. Y le faltó justificar cosas. Como que es como muy de inmediato como llegan los villanos sin una justificación que se va entregando posteriormente dentro de la historia, pero queda como vacío de argumento. La encontré desordenada, se empieza como a encontrar su camino como casi en el tercer cuarto de la película. Se toma mucho tiempo. Sí, es que creo que eso fue una falla de la película, que se demorase mucho en encontrar su norte. Eso creo que le dañó la película para que te encantara. No tiene esa como la inocencia, como ese que encontraste tú la primera, ¿cachai? Como que se pierde. Trata de mezclar como muchas ideas para intentar hacer una mezcolanza que va a dar resultado en algo, ¿cachai? Metiste puro ingrediente y ahí vemos cómo sale. Y eso es lo que le juega muy en contra a la película. Además, también le juega en contra el lamentable que hayan puesto en uno de los teaser trailer a días del estreno de otro personaje de DC que hace un cameo. Porque el cameo que realiza es funcional para la película o para el desenlace de la película. No es por un cameo para echar la talla, sino porque es justamente necesario para el cierre de la película. Por lo tanto, no es nada baladí para echar, como digo, para echar la talla. O sea, porque aparte pierde la sorpresa. Es que eso te iba a decir, o sea, lo que tú dijiste al principio, está desordenada. Entonces, si está desordenada, pierde efecto. Uno de los problemas que tiene cuando tú tenías un guión mal hecho. Y si tú buscabas con anunciar este cameo para llevar gente al público, en realidad lo que estás haciendo es un daño a la historia, ya como estaba. O sea,
realmente, si puedo calificar la película, la calificaría de mediocre. ¿Ya? Creo que hay algo que faltó, una revisión más del guión o acotar situaciones para ir a lo justo que tenía que ser la película. Los villanos, o sea, las villanas, por mucho que sea la Helen Mirren, la Lucy Liu, están como para cumplir el papel, o sea, hacen lo que pueden con el material que le dan. No podemos pedirle más. Pero bueno, eso es lamentablemente la película. Se podía haber sido más, pero fue menos. Fue menos. Sí. Y siguiendo con el tema de las películas, estamos hablando, esto saldrá el día lunes, así que vamos a hablar en el pasado. Este sábado, que ya pasó, va a haber hubo, porque estamos hablando del pasado, una función en particular, más que nada para una función exclusiva para apoyar a una institución que está dedicada, una fundación que está dedicada a la prevención del suicidio en Estados Unidos, que se va a dar por primera vez acá en Chile, en cine, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Esa es la en blanco y negro? ¿O algo que se viene anunciando? Se nos pegó Fernando, no. Es que esa noticia. Y tenemos acá, por lo menos al nivel que Zack Snyder en su cuenta de Vero se sorprendió. ¿Su red social? Que es la red social personal de Zack Snyder. Ahí asombró al compadre de que en Chile se va a estrenar su película en cine. Yo estuve, porque estamos hablando de pasado, yo estuve en la función y opinaré al respecto. Voy a hacer proyección mental para decirles cómo la pasé. Sí. Bueno, tú ya estabas con Zack Snyder desde el principio, pues tú compraste las camisetas, la edición especial Te estoy apoyando la cuestión porque se concretó. Y aparte este compadre anunció en su cuenta de Twitter la semana que entre el 28 y el 30 de abril iba a haber algún evento. Probablemente sea la Snyder Con que se había dado la vez pasada, y al día siguiente anunció que iba a haber una función de Batman Superman, o sea, Hombre de Acero, Batman Superman y su Liga de la Justicia. Ahora, ¿dónde van a ser? No tengo puta idea, probablemente en un evento en particular, la va a transmitir online, no tengo idea. Pero eso generó también que cierto personaje que está actualmente a cargo de los estudios DC le esté dando como, no esté tirando para abajo este asunto, que es don Jaime Pistolas, más conocido como James Gunn, el cual también se ha visto con bastantes problemas esta última semana porque da la casualidad que ya se reveló, así que da lo mismo. No tiene ningún sentido en este caso para el chiste de la película de Shazam, que nuevamente su señora aparece en la película. Así como apareció en Black Adam, también apareció la señora acá. Entonces, el público de las redes sociales lo están criticando porque como que siendo él presidente del asunto, encargado, director ejecutivo, estaba como diciéndole al resto de los directores de los estudios: pongan a mi señor en las películas. Y él se está defendiendo que no, que están buscando algo a quien odiar. Entonces el compadre está como: ya, dejen de huearme. Estoy tratando de hacer un universo por ustedes y ustedes me están jodiendo. Entonces, ¿qué puede ser? Es todo sospechoso. Veamos los resultados cuando aparezcan nuevamente los productos realizados por él. Llámese Criaturas Comando, llámese la película de Superman, a la cual ya él confirmó que va a ser el director, aparte de que el guion es suyo. Tener la película, también lo explicó.
y el resto de los productos que vayan saliendo, esperando que haya una continuidad una vez que salga la famosa película de Flash, que esperamos que sea la película que dé el reboot a todo el universo cinematográfico de una vez por todas. Independiente que la película de Zack Snyder pudiese estar en una línea, en un universo o en una tierra diferente, que también es válido, no lo sabremos hasta que veamos por fin esa película de Flash. A Tom Cruise le gustó, no sé si la opinión de Tom Cruise tenga mucho peso, porque el gallo es muy chico, pero aparte de eso, no hay más noticias en el mundillo. Yo tengo una pequeña noticia que dar, que no sé si será tan noticia, porque lo descubrimos recién esta semana gracias a Marcelo Panuncio, nuestro Patreon, que en su momento pagó para que leyéramos Irremediable, si mal no recuerdo. Irredimible. Irredimible, me parece que él fue el que pagó el Irredimible, si no estoy mal. Whatever. El tema es que esta semana, por accidente, me preguntó sobre un cómics y resulta que Panini en Chile, estamos en marzo del 2023, Panini en Chile abrió tienda oficial a través de Mercado Libre, manteniendo los mismos precios que tiene la tienda física. Yo no sé para ustedes, pero para mí es una novedad, y es una buena novedad porque de cierta forma ayuda a distribuir mucho mejor el cómic. O sea, seamos sinceros, todo bien con las tiendas físicas porque nos gusta ir a las tiendas físicas, todos vamos a tiendas físicas, pero que esté en Mercado Libre facilita mucho la distribución a nivel nacional. Y es Panini finalmente quien distribuye buena parte de lo que podríamos llamar la ediciones Marvel, porque efectivamente ellos son los que tienen la concesión. Hoy estoy trabado hoy día. Y por tanto, es una muy buena noticia que estén en el Mercado Libre para distribución nacional, al menos en Chile. Yo no sé cómo será en los otros países. Tiendo a pensar que está igual, al menos en Colombia, Perú. ¿Por qué? Porque Panini tiene representantes en esos países. Y eso. Bueno, y la cancelación de Willow, que me dolió, pero está bien porque la temporada terminó muy mal. La historia me había gustado hasta cierto punto, tenía ciertos reparos con ciertas decisiones estéticas, pero el final es malo. El último capítulo no tiene por dónde. Así que eso. Y seguimos viendo Picard y Mandalorian. Cuando terminen, conversamos. Eso. No sé, Francisco, ¿alguna noticia que te gustaría dar? No, solamente tengo las cartas del capítulo anterior. Muy bien. Demos las cartas del capítulo anterior. Correo al editor. Sí, correo a la edición. Nuestro capítulo anterior fue X-Men Atracciones Fatales. Estamos hablando del capítulo 243. Y comentó, Juan Gutiérrez, que hizo ahí el aporte de poner la minutaje a cada sección. Reiteramos, tus problemas mentales son tuyos, no es culpa del podcast. Alejandro Dogma dijo que tremendo, la noticia de Topo lo impactó. Excelente programa. Gracias, Alejandro. Rodrigo Lillo estaba hablando por el podcast, dice que está hecho con mucho cariño. Felicitó a Badilla por su recomendación. Me sorprendió gratamente y el acento mexicano después de un rato no se me hizo incómodo. Y espera que alguien te ayude a editar, cosa que no voy a hacer yo. Gracias, Rodrigo. Mario Soto dice que una de sus historias favoritas de los mutantes es la que leímos. Dice que es raro que uno se haya reeditado. ¿No habíamos dicho que estaba en un...? Sí, lo que pasa es que está reeditado como integrales. Hay una edición de 384 páginas y otra de 800 y tantas páginas que se pueden pillar por Amazon, al menos en inglés. Tal vez él está hablando de la edición en español, pero en español también habían un par de ediciones de Atracciones Fatales que eran asequibles, pero no me acuerdo en qué ediciones estaban, pero me parece a mí que eran Panini. Yo solo vi en inglés cuando estaba buscando en Amazon. Sí, en Amazon están en inglés, existe. Es asequible, es comprable, adquirible. Así que yo creo que está hablando en castellano. Dale, mano. Él dice que en el número de Uncanny le molestan todos los dibujantes. Mientras que en otra serie estaban Capullo, Quesada y los hermanos Kubert. En un gran momento. No sé quién estaba dibujando en Uncanny en esa época. No, porque es el que tiene el compilado de varios dibujantes. ¿Te acordás? No. No, bueno. Chris Fattori dice que en el número anterior que aparecen 3. Estaba hablando que tú habías dicho que aparecían 11 comentarios y solamente 3. Dice que sería por enlaces, que él había puesto un audio relato y no apareció.
Claro, que, ojo, buen punto. Automáticamente YouTube considera que los enlaces son spam y yo ni siquiera los veo. O sea, no es como que yo lo pueda desbloquear, no me aparecen. No tengo dónde desbloquearlo. Ya, eso es cosa de YouTube, política de YouTube. Pónganle un puntito o algo así para que no se note que es un enlace y un pasa bien. espacio. Un espacio, un puntito. Para que les haga el punto claro. algo. Porque estos son bots, no es tampoco es algo que yo tenga configurado, es así, es política de YouTube, así que no hay vuelta que darle con eso. Y él se lanza con una frase al final de Grim and Gritty en la mejor época. Tenemos toda clase de auditores en este programa, ¿no? Jorge Luis Bizama dice, saludos. Verticom te pregunta, ¿por qué no suben ya a iVoox los programas? Buen punto. A ver, corresponde que yo dé una pequeña explicación, que no es tan pequeña. A ver, término simple, yo el año pasado tuve un infarto. Parte del problema del infarto fue que estaba muy desordenado con mis tiempos. Ya, no es el único, pero sí uno Pensé que había sido iVoox el problema del infarto. No, es que el podcast. Te extirparon iVoox. El podcast fue parte del problema del infarto, porque yo para editar el podcast muchas veces partía editando a las 2 de la mañana y terminaba a las 5 de la mañana. No es broma, esto es muy en serio. A veces yo trabajaba todo el sábado, hacíamos el podcast viernes o sábado, yo trabajaba todo el sábado, me ponía a editar a las 2 de la mañana, terminaba entre 4 y 5 de la mañana, y al otro día me levantaba temprano a hacer cosas el domingo y dejaba subiendo el video a la tarde. Y en resumen, actualmente estoy tratando de ser más ordenado con mis horarios. Y eso implica que tengo menos tiempo. Efectivamente, a pesar de que sigo siendo desordenado con mi horario, estoy menos desordenado que antes. Y si a eso le sumas una pésima jugada que nos hizo iVoox, que el problema que tiene iVoox, o sea, nosotros usábamos iVoox para tener el RSS, o sea, las direcciones de los podcasts ilimitadas. Y con eso nosotros lo podíamos subir a Spotify. Resulta que en el momento que nosotros iniciamos el podcast, Spotify no tenía un sistema de subida automático gratuito. Ahora sí lo tiene, que partió siendo Anchor, que ahora esta semana justo acaba de cambiar de nombre y se llama actualmente Spotify for Podcaster, ¿ya? Pero originalmente se llama Anchor. El tema es que para poder tener el RSS ilimitado, nosotros lo pagamos con justamente el Patreon y era barato, entonces salía $1.700, o sea, 70 centavos. O sea, no era nada del otro mundo. Y ese plan o programa se descontinuó hace como 2 años, ¿ya? El resultado fue que yo pagaba eso a través de una tarjeta virtual en donde se cargaba la plata del podcast sin ningún problema. Y hubo una vez que se quedó sin plata y yo no me di cuenta, ¿ya? Y subí plata a la tarjeta virtual para que obviamente se siguiera cobrando y no nos hicieron el cargo y nos descontinuaron el plan para cargarnos un plan de $10. Cosa que a mí me pareció una jugada artera que no acepté, y como justo Spotify había abierto un sistema de subida de capítulo gratuito, nos cambiamos a Spotify directamente porque finalmente nunca fue el plan de estar en iVoox, el plan era estar en Spotify. ¿Ya? Ahora, voy a tratar de subir los capítulos a iVoox, pero el problema es el siguiente, que yo tengo que editar el programa para subirlo a iVoox, porque a diferencia de lo que pasa en Spotify, que en Spotify yo puedo pescar el capítulo, lo subo y Spotify lo deja como video y audio al mismo tiempo. Ellos mismos se encargan de sacarle el audio, de extraerle el audio, y ustedes pueden escucharlo como audio directo sin problema en Spotify, o vernos como Spotify video, no hay problema con eso. A diferencia de eso, iVoox para las cuentas gratuitas, que es la que tenemos ahora, tiene restricciones de peso y formato. O sea, no sirve solamente que yo lo transforme a MP3, tiene que pesar una cierta cantidad de bytes o no lo sube. Y no lo sube. Y lo peor es que nos baja mucho la calidad. Entonces, como que me dio lata hacerlo. Y sí, lo he dejado de lado. Voy a tratar de volver a hacerlo, pero no lo prometo. Voy a ser súper sincero, porque ya está en Spotify. Y más encima en Spotify tenemos muy buena estadística. Entonces, como que iVoox, con la jugada que hizo, con mi situación, entre comillas, de salud y con esta política rara que tiene respecto a la subida de capítulos. Que más encima ni siquiera vas a poder verlos todos, porque como ya no estamos pagando, van a ir eliminando los capítulos más antiguos. Eso va a pasar. Pero voy a tratar de hacerlo. Pero no lo prometo. No prometo cuándo, porque créame, estoy atorado con un montón de cosas, pero intentaré hacerlo. Me comprometo a intentarlo. Eso. Les recuerdo a nuestros auditores que nos quieren hacer preguntas, que para Rodrigo esta fue la respuesta sencilla. De hecho, y por último, tenemos a Rodrigo González, que dice, además Peter David tiene ex esposa.
Que no me acuerdo que estábamos hablando, No porque sé, estoy tratando de hacer eso me memoria, divirtió. pero no puedo acordar. Rodrigo, tú sueles hacer estas cosas, le digo a Rodrigo González, tú sueles hacer estas cosas de comentarnos así como al El aire, mom- que el yo me minuto, imagino, estás el minuto, escuchando sí. y comenta. Ponnos el minuto como para saber de qué estáis hablando. No, Sí, porque no, no me lo acuerdo. que pasa que yo comenté que la señora de Peter David había mencionado que tuvieron que hacer una nueva colecta en GoFundMe Sí, eso me acuerdo. por $100,000 porque realmente los costos de salud de don Peter David habían aumentado, había tenido que volver varias veces al hospital por el tratamiento, más lo que habían tenido que invertir para construir una rampa para el acceso a la casa. Entonces ahí estuvo bastante complicada la señora y si más encima, como dice el amigo, tiene una ex mujer a la que probablemente tenga que pagarle algún tipo de indemnización, manutención. pensión, manutención, por ahí va la etcétera. cosa. Entonces sume sigue. Será, po. Pero así es la vida. Si escoges tener ex esposa, pues así es la vida. Si no, quédate Oye, con ella hasta el final. No sé si eso es algo que se escoge. Oye, Mira, aquí en Chile debería pensarlo, en serio. Es como que mejor te aguantas. Este podcast tiene experiencia al respecto. Así que sí, eso mismo, me estaba acordando de alguien desaparecido. este podcast, mira, en base a la experiencia del Es como, podcast, es como mejor aguanta hasta el final. las ex señoras son la principal razón de salir de este programa. Así que, no sé, viejo, yo en Chile al menos me la pienso 2 veces. No es buen negocio separarte, no es para nada buen negocio separarte, te lo digo al tiro. Ay, ¿Decías, hermano? Qué humor. Es que te vamos a abrir una caja de Pandora con esto, pero Sí, con esta salida de iVoox perdimos más auditores de españoles, ¿o no? No, porque las estadísticas eran súper parecidas. Además, ya. nunca me quedó claro si iVoox se apropiaba de los datos de Spotify. ¿Me entiendes? Nunca entendí si efectivamente era auditorio de iVoox netamente el número que me aparecía, o si era el de Spotify, porque Spotify en su momento no subía nada a sus servidores, sino que te simplemente redireccionaba a donde estaba tu podcast. Ese era el medio del asunto. ¿Ya? Spotify funcionaba como una especie de central telefónica. Ah, ¿usted quiere escuchar el podcast de Orlando Comics? Ok, yo se lo muestro, pero en realidad lo que estoy haciendo es enchufarle a usted la comunicación que tiene iVoox. ¿Ya? Eso hacía Spotify. Entonces, yo nunca supe si iVoox aprovechaba de ese número de Spotify o si era realmente de iVoox propiamente tal. Viendo los números de Spotify, tiendo a pensar de que iVoox en realidad se apropiaba del número de Spotify, ¿ya? Porque no hemos tenido baja en cuanto al auditorio propiamente tal. Sí hemos tenido baja en los últimos días en los capítulos de YouTube, ponte tú. Pero ha habido un aumento sustancial en los números de Spotify. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho más de una vez, el auditorio de este podcast es más bien de gente de trabajo. Gente que no escucha Concéntrense trabajando. en lo que están haciendo. No se concentren, sigan escuchando. Van en la micro o en el baño, supongo yo también, que muchos nos deben escuchar para que estamos con cosas. No nos comenten eso, por favor. La experiencia de podcastera nos indica que muy probablemente algunos nos están escuchando en el baño, así que nada que hacer al respecto. Entonces, y lo otro es un tema de fraccionamiento de número. No es conveniente estar en todas las plataformas porque tus números se fraccionan mucho, ¿ya? Y finalmente pierdes peso. ¿Ya? O sea, estar, por ejemplo, en Google Podcast, que no lo hemos pedido, Google Podcast nos indexó automáticamente, ellos por la suya, ¿ya? Nunca pedimos estar ahí. Nos quita auditorio, porque hay gente que nos escucha en Google Podcast y piensa que somos de Google Podcast. De hecho, una vez me acuerdo que en Google Podcast nos llegó un comentario, porque al final de cuentas yo como que reclamé la propiedad del RSS, de por qué no se sube en el podcast a YouTube. Y yo, estamos en YouTube desde el principio, vaya a buscarnos. Y efectivamente el auditor nos fue a buscar y nos empezó a escuchar por YouTube. ¿Ya? Y eso, el fraccionamiento de números no le conviene a ningún tipo de canal, ni al sistema podcast, ni ningún otro. Entonces, eso. Si usted nos está escuchando por Google Podcast, dése una vueltita por YouTube y por Spotify y solamente para que quede el número registrado. Y si usted está escuchando en Spotify, vaya por YouTube y por Google Podcast. Y si usted no está escuchando en YouTube, vaya a Spotify y Google Podcast. Bueno, es que ese es el problema. Así que claro, sí, yo creo que el problema que tenemos, o sea, no sé si es problema, es así la situación, no es un problema en realidad. El hecho es que el número de auditores que nos está dispuesto a escucharnos es fijo. Nunca vamos a tener un aumento explosivo de auditorio.
Entonces, o no escucha por un medio o no escucha por el otro. Es muy raro, bueno, salvo estos loquitos, bueno, lamento decirlo así, pero hay gente que nos escucha más de una vez, que nos escucha más de una vez y otra. No hace maratones. No, o hace maratones, o tiene, de hecho, más de una vez nos han comentado de que hay gente que tiene como playlist de capítulos. Y bueno, están aburridos escuchando esos capítulos del play. No sé, hay gente rara. Este podcast no lo merece. Pero los queremos. Los queremos. Un abrazo. Son raros, pero los queremos. Son Un nuestros abrazo raros. con cariño. Un abrazo Lo con último cariño. que quiero decir es que el capítulo de Mandaloriano de este miércoles lamentablemente generó críticas dispares. Ah, no lo he visto. Es que cómo se le dan el gusto a los fans tan extremos. Si hay fans extremos son los de Star Wars. Porque uno también es fan, pero al nivel de que reclamaban porque el capítulo era muy largo. Ey, No, eso no tiene nada que ver con ser fan de Star Wars. Tiene que ver con ser personas de este siglo. Las personas de este siglo reclaman que Dark Crystal es una película lenta y la película no llega ni a la hora y media. Yo, ¿en serio? Bueno, por favor, así es la por favor. En así es la realidad está muy justificado el por qué el capítulo fue así. Yo creo que, no sé, le falta leer más, chiquillos. De verdad. Probablemente. Yo fui al concierto. Leer más, lean novelas de Star Wars, lean cómics de Star Wars. Y No, pero eso no es necesario. O sea, si, para que entiendan que hay más allá que las películas de la serie animada o las de live action, para que entiendan por qué motivo sucede esto. Andor tuvo un sentido, el por qué se planteó la historia así, que es totalmente válido para el contenido de que se tenía que mostrar, porque hay momentos de la continuidad que no están desarrollados y que se asumen. Sí, y bueno. lo de Andor está desarrollado por algo. Y lo que sucede en este capítulo en particular de Mandaloriano también está justificado porque era importante conectar con una parte de la mitología de Star Wars, de las películas, que no estaba contada y que se dio la instancia acá para desarrollar, y eso da pie a muchas cosas más que suceden más adelante. Así que yo creo que estaba bien. Simplemente, chiquillos, les falta leer más. Eso. Uh-huh. Yo estoy al día con Mandaloriano, pues salvo que me falta este último capítulo. Y tengo que decir que me está produciendo cierto cansancio ya de verlo. Ahora hay que ir para allá, ya voy para allá. Y ahora tengo que ir para el otro lado, ya voy para el otro lado. Es Sí, como como que yo ya voy a la tercera temporada viéndolo hacer lo mismo. Sí. Y ahora Como más que encima repitiendo personajes. Como que el cambio de planeta ya es un poquito innecesario. Porque Sí, no ya es quedamos en como un planeta nomás. mismo, ya sí, ya cuántos planetas, me da lo mismo, ya en cuál estamos. Como que ya yo le doy, o sea, voy a terminar de verlo, si no voy a dejar de verlo por lo que veo hasta ahora. Pero sí leí que la audiencia había bajado muchísimo en esta última temporada, del primer capítulo. Eso pasa. Con lo del largo, yo quería decir que yo fui al concierto de The Cure, que duró 3 horas. Ya. Y a mí me parece curioso que la gente se quejara de eso. Uno habitualmente cuando va a los conciertos y termina, a uno va a un concierto de una banda porque supuestamente te gusta la banda. Y quieres la experiencia de estar escuchándolo en vivo, porque si no te caes en la casa escuchándolo. Y lo clásico es que cuando tú terminas el concierto te caes pidiendo más. Sí. Y te hacen el bis, y puede que te hagan un segundo bis, y aún igual después te caes pidiendo más, y llega el momento en que ya no salen más al escenario. Y acá te dieron 3 horas y se quejaban, y a mí me pareció como que ¿por qué no? De verdad a mí no lo entendía. Es que tocaron la misma canción muchas veces. ¿Qué onda? No, nada, sí, The Cure tiene para hacerte 5 horas de show fácil. Obviamente. Yo tengo una noticia comiquera que se nos había quedado. No sé cómo lo harán porque ahora cuenta. Yo tengo una noticia comiquera que se nos había quedado por ahí, que es una noticia un poco curiosa. Franco Escamilla, uno de los comediantes más famosos de México, que tiene un canal con el cual está viviendo, que tiene más de 12 millones de suscriptores, que cada capítulo llega prácticamente al millón, cada cosa que publica en algún momento llega al millón de viewers. ¿Ya? Salud, cada vez que digas Franco en este capítulo te voy a hacer un saludo, Rodrigo. Y él tiene uno de los programas que hace, específicamente él, se llama Estoy Aburrido. Y se puso a hablar de la Liga de la Justicia Latinoamericana Chile, partiendo con los Guardianes del Sur, porque cuando vino a Chile el año pasado a hacer una presentación, obviamente, vino a un teatro a hacer su show,
Un fanático chileno le dio los cómics de Guido Kid Salinas y de Sebastián Castro, los 4 que están publicados hasta ahora, Galvarino, Caupolicán, Lautaro y Janiqueo. Y a este tipo le voló tanto la cabeza que se puso a estudiar historia mapuche, ¿ya? Básica, o sea, no estoy diciendo que se volvió un historiador, no, se puso a estudiar historia mapuche básica, y empezó a hablar de eso, de los personajes de los cómics, usando los cómics como referencia, pero hablando de efectivamente qué es lo que aparece en redes respecto a historiadores de que hablan de los personajes, de Galvarino, Caupolicán, Lautaro y Janiqueo, que a mí me pareció súper curioso. El capítulo ya tiene más de 250.000 vistas. Está en la sección de en directo, no está en la sección de videos porque efectivamente fue un directo y por lo tanto está en otra sección. YouTube lo separa así, veto a saber por qué, pero así lo separa. Y nada, eso, lo digo porque a mí me sorprendió, yo soy seguidor de él, veo su canal regularmente, apareció este video y fue como, no tenía nada, estaba trabajando, y dije, voy a escuchar algo mientras trabajo, y se puso a hablar, y justo yo cuando estaba, no, y le decía el Lautaro, y yo, ¿what? ¿Quién? Y empezó a hablar de eso, y justo agarra el cómic del Lautaro y lo muestra en pantalla, y yo quedé impactado. Ya le voló mucho la cabeza el concepto, el tomar personajes nacionales indígenas y volverlos superhéroes. Y es una cosa que él dice que no ha visto y que le está pidiendo al público que por favor le envíen material de ese sí que en sus países hay, porque él lo ve gente de toda Latinoamérica. Así que está interesante, sigan el concepto, creo yo, porque si efectivamente esta convocatoria que él hizo funciona, es muy probable que incluso nosotros podamos descubrir cómics que no conocemos, porque el cómic nacional de cada país es muy local, es muy difícil traspasar la frontera, cuesta mucho. Así que si no hay instancias como esta que nos muestran cómics, es difícil que lo conozcamos. O sea, siendo sincero, ¿cuántos cómics peruanos conocemos y estamos al lado? ¿Argentinos? Sí. Creo que podemos mencionar varios. Pero peruanos, yo no tengo ninguno en mente. Yo no digo que no hayan, porque evidentemente tienen que haber, pero no conozco ninguno, porque así son las barreras culturales, creo yo. Eso. Esa noticia comiquera que quería dar. ¿Está? ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. Entonces, antes de seguir con nuestro querido capítulo, le queremos dar las gracias a los Patreon. Le queremos dar las gracias a nuestros queridos Patreon. Quienes que... ¿Tú tenés también congelado, Fernando? Sí, muy divertido. Le voy a sacar un pantallazo. No, eso está muy bueno. Por eso te preguntas como... para los que están escuchando... ya se descongeló. Vayan a ver el minuto, estamos en el minuto 42 aproximadamente, y vayan a ver la carita de Fernando cuando se congeló. No fui yo, fue el sistema. Fernando tiene graves problemas con conexión en este instante. Y eso quiere el capítulo, digamos, mejorar el audio del anterior. Sí, de hecho. Bueno. Quiero darle a nuestros queridos Patreon que nos apoyan constante y fielmente. Ya hay amenazas de un nuevo Patreon especial para el próximo mes. Marzo se salvó porque hashtag marzo. Asumo que en abril hay gente que no tiene que pagar impuestos y por lo tanto puede darse el lujo. Marzo no hay caso. Bueno, le aviso a la gente que hay créditos que se pueden tomar para marzo, para pagar Patreon. Para pagar un Patreon. Bueno, tenemos dos tipos de membresía. Una membresía por $3, mediante la cual ustedes aparecen en los créditos de este podcast y aparecen en los créditos visuales y en la descripción de cada capítulo, tanto en YouTube como en Spotify. Van a quedar a la posteridad. Claro, quedan para la posteridad. Gracias por su apoyo, cuando lleguen y activen a Niños Robot, van a ver también que está su nombre en este podcast. Sí. Y tal cual, y los faneros. Y una membresía por $70, mediante la cual ustedes pueden escoger un título para el capítulo de cómics, por supuesto, y participar en él si quieren o pueden, depende de su capacidad técnica y sus ganas, por supuesto. Ya hemos visto la experiencia, ya saben que por medios online se puede. Hemos tenido un par de participaciones online sin problema, hemos tenido también participación en persona sin problema. Si esto se trata de conversar de cómics, entonces si ustedes cogen un cómic, vamos a conversar bien. No es tan complicado. No se sienta abrumado por la popularidad, que tampoco somos tan populares. Ya, eso. Y en el capítulo de hoy, como habíamos dicho al comienzo, vamos a hablar de un cómic muy especial, siguiendo una saga que ya habíamos iniciado con el capítulo anterior, que no me acuerdo cuál fue, lo voy a linkear eventualmente. Vamos a hablar de un nuevo arco argumental de la gran macro saga Sin City, de Frank Miller, llamada Adam to Kill For, que la traducción sería una dama por la cual matar, una cosa así, por la cual asesinar. Esa sería la traducción más correcta.
ya, que es un cómic que se publicó entre noviembre del 93 y mayo del 94. Son 6 numeritos. Los primeros 2 son un poquito largos, entre comillas. Ya son de 32 páginas, me parece. Y los otros son de 28, creo. Más normales, también, entre comillas, que es normal en esta vida. A ver, esta saga de SimCity ocupa personajes que ya hemos visto anteriormente y ocupa el mundo de SimCity. SimCity fue es un pueblo que está en el semidesierto de Estados Unidos, que vive con sus propias reglas, que es un pueblo en donde, como ya explicamos en su momento, funciona con una lógica diferente. Mi hermano fue a buscar su SimCity, por eso ha desaparecido. Funciona con una lógica diferente, en donde hay reglas diferentes, reglas que son aplicables solo a este microuniverso. Ya lo hemos comentado, esto es parte de la narrativa recurrente de Estados Unidos, que es que existe un pequeño pueblito en medio de la nada que funciona con reglas propias. Y uno de esos pueblitos es SimCity. Ya, pero SimCity no es un pueblito. No, porque una ciudad es tipo Las Vegas, una mezcla entre Las Vegas y Los Ángeles. Siendo que algo Atlanta, Las Vegas. Es una mezcla entre Las Vegas y Los Ángeles, pero la parte de Los Ángeles donde se hacen las películas porno, más o menos. No la parte donde se hace. No la mayor parte de Los Ángeles, sí, digamos, claro, que la parte de Hollywood es lo menos. Claro, no la parte de Hollywood, la parte donde se hacen las películas porno, más o menos ahí. Que ojo, que ahí estáis hablando de un lugar donde son buenas casas, por lo que muestran. Así, no sé, o sea, si están, yo no estoy menospreciando a nadie, estoy hablando de una zona donde hay una industria específica, que el otro día había un comentario bastante interesante. En Estados Unidos la prostitución está prohibida. ¿En serio? Sí, la prostitución está prohibida. De hecho, no buenos por prohibir cosas, en Las Vegas, esto es un dato que yo no sabía, en Las Vegas la prostitución en sí misma está prohibida, pero no está prohibido que se publiciten las prostitutas. Y por eso hay publicidad de prostitutas en la calle. Yo no sé. O sea, bueno, ¿qué quieres que te diga? Abogados, para eso los tenemos, para encontrar el recoveco. Claro, es como que, no sé. Bueno, y el tema es que estaba hablando de la prostitución, el tema de que en Estados Unidos la prostitución está prohibida, pero las películas porno no. Entonces, en realidad, cada persona que contrata una prostituta y es pillada por la policía, lo único que tiene que decir es que estaban grabando algo para subirlo a YouTube y ella estaba contratada para hacer eso. Fin. No necesita más. Y con eso zafa. Al menos de la policía, pero no de su señora. Como sea, el tema es que SimCity es una ciudad, no es un pueblito, es una ciudad que funciona con una mecánica y unas leyes propias, que fue creado por Frank Miller en la saga anterior, que se me acaba de olvidar del nombre de la saga anterior, ¿se acuerdan? Un duro Dios. Un duro Dios. Muchas gracias, Un duro Dios. De hecho, estábamos conversando antes de empezar el podcast. Y nada, es una obra en donde Frank Miller trabaja como autor integral, y hay que decirlo, estamos hablando del Frank Miller bueno, del Frank Miller que da mucho gusto ver, leer y entender también, con una mecánica narrativa súper interesante. Ahí vamos a hablar de eso, como siempre, un poco más al final. Voy a hablar un poquito de la trama, porque yo creo que esto hay que conversarlo a grosso modo. Hay muchos tropos, muchas temáticas que son súper interesantes de analizar, pero en términos muy simples, la historia comienza con Dwight McCarthy, que es un tipo que está contratado por otro tipo que se llama Agamenón, que es una especie de monstruo, un tipo cinética, y Miller lo dibuja como casi un Jabba the Hutt, más o menos, gordo, chico, con una sonrisa amplia, y parte la escena con que este tipo, Dwight McCarthy, está fotografiando a una chica llamada Ava, que está haciendo un trabajo con un político, me parece que era, y llegado el momento, el tipo intenta matarla, porque hay todo un rollo con que el tipo es casado, y si su mujer lo sabe, va a perderlo todo, porque ella le va a quitar todo, bla, bla, todo por lo que él luchó y todo. Y en un momento este tipo le pone esposas a Ava e intenta matarla, y entonces entra Dwight por la ventana, le pega al tipo, salva a Ava, agarran sus cosas y se van. Y aquí es donde empieza la saga, porque, a ver, lo que hace esta primera parte de la historia es establecerte que Dwight tiene una especie como de ética, tiene una moralidad al respecto, no tiene ni un problema en fotografiar a mujeres desnudas con tipos desnudos teniendo sexo sin preguntarles, y usarlo para mostrarlo a su mujer, porque efectivamente Agamenón, que fue el que le consiguió el trabajo a Dwight,
es Se contratada llama por la señora Sally. del... La primera tipa se llama Sally, no Ava. Ava es el objeto. Ah, la es cierto, mujer. Sally, tienes toda la razón, tienes toda la razón, es Sally, tienes toda la razón, gracias. Ava es la protagonista propiamente tal de la historia. Sally era la chica contratada por este tipo, este político que había quedado atada y que casi la mata, y entonces Dwight la salva. Tienes toda la razón, Sally. Y este prefacio, entre comillas, esta primera historia, en realidad lo que sirve es como una especie de establecimiento de la ética de Dwight. ¿Quién es? ¿Por qué lo hace? Porque él se podría quedar afuera, sacar la foto, incluso podrían inculpado a este político y lo podrían extorsionado por las fotos de la muerte de Sally. Pero no ocurre así, sino que él baja y la salva. ¿Por qué? Bueno, después descubrimos que él tiene una ligazón con las prostitutas de Sin City, que son un sindicato organizado, poderoso y temible dentro de esta mecánica de Sin City. Y después de eso, entraba. Y cuando entraba a la historia, efectivamente comenzamos con una historia de, ¿cómo se llama esto? Cine negro, de una Novela historia negra. noir. Una historia noir de novela negra. Que aquí viene un tema que a mí me gustaría, no sé, conversar con ustedes, a ver si les parece. Yo voy a hacer una aclaración, ustedes si quieren me apoyan o me refutan, por supuesto no están ligados a mi aclaración. Los hombres en las historias noir o de novela negra son unos imbéciles. Porque llega una mina bonita y a los tipos los convence. Cuando empecé a leer la parte de Ava, que yo ya lo había leído, pero se me había olvidado buena parte de la historia, uno se acuerda de inmediato del Halcón Maltés o de Casablanca. Y yo justo había visto Casablanca hacía muy poco, digamos hace 2 semanas, porque la dieron en TCM y la vi. Y entonces, como ya con la perspectiva esto de los tiempos, de la perspectiva de género, de que las mujeres no son víctimas, etcétera, 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 uno se da cuenta de que la protagonista mujer de Casablanca, el personaje del cual estaba enamorado, el personaje de Humphrey Bogart, es una maldita manipuladora, porque llega a Casablanca sabiendo que el personaje de Humphrey Bogart la ama todavía, a pedirle algo que es increíblemente peligroso, que seguramente va a meter en mucho problema al personaje de Humphrey Bogart, que es salvarla a ella y a su esposo de ese momento de la persecución nazi. Que uno dirá, oye, es de toda ética hacerlo. Sí, pero se lo pidió a su ex pololo, a su ex novio. No se lo pidió a cualquier persona. ¿Ya? Y lo hizo sobre la base de que ella sabía de que el tipo, Humphrey Bogart, estaba comprometido emocionalmente con ella. Básicamente le fue a pedir un favor que lo hacía arriesgar su vida completamente, destruir su forma de vida, que uno dirá, oye, pero el tipo estaba trabajando para los nazis, estoy de acuerdo, pero era su vida. Y el tipo cae. Pero te muestran que él ya podía hacer esas cosas. Sí, En era para... Casablanca, Sí, él no era extraño para eso tampoco. Sí, pero él Como movía todo el mundo en Casablanca. él movía gente normal, no un político que estaba siendo perseguido específicamente por los nazis. De la Resistance. De la Resistance, ya, no, ¿cachai? O sea, era el Laszlo, era un objetivo político claro, conciso, que además había un wanted en las comisarías nazis en Casablanca. No era lo mismo que mover a una familia a la cual le cobraba, no sé, $5,000 y movía a 5 personas hacia Inglaterra. No era lo mismo, no era un NN. Era un tipo perseguido, buscado por de hecho, la historia parte con que él ya sabe que están buscando a este tipo y de repente le aparece en la puerta, ya como, en la que me Ya, metí. pero estoy omitiendo mucho detalle. Pues estoy omitiendo que Rick es americano. Sí. Ya, que por mucho que Casablanca sea un pseudo territorio neutral, donde está este juego de poder entre los franceses entregados y los nazis regentes entre las sombras, él no deja de ser un americano en medio de la guerra en el momento en que él como que representa un poco esta cosa de que en cuanto Norteamérica se meten están jodidos. ¿Cachai? Sí, eso es lo que representa. Él representa la vuelta. Soy neutral hasta que quiero dejar de ser neutral. En el momento en que dejo de ser neutral, no hay modo en que me detenga. Pero aún así, él se mete en todo este rollo por haber estado vinculado con una mujer que lo busca específicamente él. Y te recuerdo que en el último momento también le dice, yo me quedo. No, sí, es que ese es otro punto. Yo te estoy hablando del momento en que llega ella, le pide un favor y le dice que sí. No, pero la trataste de una manipuladora. Lo es. Es que es el punto. No, es que ahí está. Es que es el punto. Hasta la última vez que lo vi, que fue hace 2 semanas, 3 semanas, yo pensaba como tú. Pero ahora lo vi con perspectiva de, ¿y si la víctima es Humphrey Bogart? Sí, a ver, y ahí te estáis perdiendo el punto de lo que se trata el cine negro. No hay víctimas, todos son malos.
Sí, todos son malos. Pero buen punto. Pero los protagonistas sí tienen una moral muy de blanco y negro. Los protagonistas son amigos de sus amigos y enemigos No, de su a ver, enemigo. esa moral de blanco y negro hasta que la cambian. Por supuesto, pero, Pero sí, eso sí. parten con esa, po. Pero parten con esa. Y después tú te das cuenta. Y eso es lo otro. El protagonista, que en este caso es Dwight, y en el caso de Casablanca es Humphrey Bogart, Rick. que es Rick. El protagonista es un personaje que está imbuido en un mundo corrupto. Siempre igual, porque es un mundo corrupto en donde él conoce las reglas y hay reglas que de hecho en este cómic se muestra eso. Hay reglas secretas, o no secretas, pero conocidas de todo el mundo, de las cuales no se hablan, ¿ya? Pero están ahí. Y tú tienes que respetarlas porque es la forma de jugar dentro de este mundillo, ¿ya? Es la ley de la calle. Tal cual, es la ley de la calle, todo el tema. Pero dentro de esa mecánica, el personaje es blanco y negro. Lo que pasa es que, claro, obviamente uno tiene que ¿Por qué verlo no con lo pusieron en perspectiva. Sobre todo en este cómic. Uno tiene que verlo con perspectiva y esa perspectiva te hace decir, oye, lo que está haciendo él es incorrecto. Estoy de acuerdo. Pero dentro de la mecánica de la historia, el personaje es blanco o negro. Entiende que es amigo de sus amigos y enemigos de sus enemigos, que es una perorullada, sí. Pero el personaje es simple, desde esa perspectiva. ¿Ya? La historia o el relato que se articula alrededor del personaje y de la mujer que lo va a buscar, porque también en el noir, más o menos el 99% de la historia se trata de eso, de una mujer que, claro, que es la víctima, entre comillas, que finalmente siempre termina no siendo una víctima plena, ¿ya? La damisela en peligro. La damisela en peligro, que muchas veces no termina sin ser una damisela en peligro, que es lo que pasa, por ejemplo, en el Halcón Maltés. Cualquiera que ha visto 3 películas noir sabe que la damisela en peligro al final nunca es una damisela en peligro. Por supuesto. Pero es que eso voy. Eso es lo que partí diciendo. Y está bien que me lo discutes. No, pero metiste a Casablanca, sí. En eso yo no te acompaño. Ya. En el Halcón Maltés sí. No me acuerdo mucho del Halcón Maltés. Sí, me gusta mucho, pero no me acuerdo. El Halcón Maltés la dieron también hace poco en... Sí, sé que la dieron en el cable. Alcancé a ver un ratito y después no pude más. Sí, también. Y la verdad, una vez que la viste y otra vez la veo ya con la perspectiva de tiempo y de género, es como, es un pelotudo. Este otro como no vio, si el guión es simple, tampoco es tan difícil. Los hombres somos fáciles. No, estamos por ahí. 2 más 2 y eso no hace pelotudo. Sí. Está hablando de realidad nomás. ¿Qué más querí? No, y más encima Frank Miller aquí exagera el concepto de las mujeres. O sea, básicamente escribe un poema por cada mujer que presenta. ¿Ya? Por Sally te cuenta a través de lo que Dwight está viendo, te cuenta cuáles son las herramientas que tiene Sally para meterse con este político, que hay cosas que a él mismo no le gustan, como la voz de niña, él dice, y tiene esa voz de niña que a él le encanta y a mí básicamente está diciendo a mí me repulsa, que la saca de juego. En cambio la voz normal de Sally es mucho mejor. Te habla de Ava, y cuando habla de Ava te cuenta 1000 cosas que en vez de que parten siendo como estoy tratando de insultarla, pero en realidad la estás alabando, es como, y no me puedo defender de ella. Te habla de la chica esta, la que hace el striptease en el club, que se me olvida el nombre, que es la pareja del otro personaje que ya había aparecido en el primer arco. Dime. ¿No es Molly? Molly, ¿ya? ¿Que es la Megan, no es la Megan Fox en la película? No es Megan, es Jessica Alba, no Megan Fox. Jessica Alba, de verdad. Jessica Alba. ¿Ya? Y claro, y te habla de ella, y también otra vez te cuento, es un poema. Cada vez que presenta a una mujer, te presenta un poema. Cuando aparecen las gemelas en el capítulo 5, también te las describe de una forma que, no sé, como que representa la sensualidad que ellas tienen. ¿Ya? Es un gran halago, muy es un halago muy machista. Todo eso es muy machista. Pero es un halago, ¿ya? Sí, estoy completamente de acuerdo, porque habla de sus caderas, de sus piernas, de sus bocas. No solo por eso, sino de esa forma de la dulcificación femenina. Es una mirada machista que pone a la mujer en su lugar, de que tiene que ser un elemento que inspira esas cosas, como que inspira la bondad del hombre cuando la mujer es buena y la maldad del hombre cuando la mujer es mala. No es solo que hable sexualmente de ella, que también lo hace, por cierto, y cada mujer está sexualizada y todo hombre es violencia. Y en eso está el blanco y negro que tú estás hablando. De hecho, también es como que todos los hombres, como Homero Simpson dijo alguna vez, me gustan los hombres hombres, las mujeres mujeres y las locas locas. No, las locas locas. En este caso las mujeres son mujeres y los hombres son hombres. Aquí es como que cada uno cumple su rol específico y clásico. Nada de vueltas raras aquí, no.
cosa que llama la atención porque Sin City daría espacio como para O sea, sí, todo tipo de trans. Como le falta travesti a Sin City. Le falta trans por todos lados, transgénero por todos lados, del tipo que sea. Ya, le falta, porque no hay ni uno. Tal vez sea porque el sindicato de prostitutas es muy fuerte, porque en Sin City se pasan de la raya. O tal vez sea porque Frank Miller es Frank Miller. Sí, y lo demostraría eventualmente. Sí, y es como, sí, y estaba ahí, y siempre fue Frank Miller. Siempre fue Frank Miller. Siempre fue Frank Miller. Que de hecho, cuando uno lo ve, mira Dark Knight Returns con esa perspectiva, como que uno empieza a decir, hay otra vuelta. Y yo creo que viene siendo época que le peguemos una ley a Dark Knight Returns, pero no sé si esperar que nos pague o hacerlo por nosotros. Mira, Patreon. Sí, no sé si esperar que nos pague o tirarnos por nosotros, porque es un clásico. Es un clásico. Bueno, digo, entra Ava a la historia y Ava le cuenta un cuento a nuestro querido Irving. Y ese cuento es un cuento terrible de lo que ella ha tenido que sufrir durante todo este tiempo a manos de su nuevo esposo. Y no, espérate. Primero va a pedirle que le perdone. Bueno, sí. Y va eso. Bueno, y es solo eso. Que igual es un buen enganche para dejarlo ahí colgado. Sí, es como... Sí, porque te da toda la sensación cuando tú estás leyendo eso que no vas a volver a ver a Ava. Sí, no, y además Irving te dice, no debería creerle nada. No, Dwight, perdón, no Irving, Dwight. Dwight te dice, no debería creerle nada, pero aquí estoy creyéndole. al menos es consciente de su falla. ¿Ya? Te dice, es como que no vale la pena ni siquiera escucharla, pero aquí estamos escuchando. Y no le voy a creer nada, pero le estoy creyendo. Así que en el capítulo 2 va a mirar qué es lo que pasa en su vida. Y lo único que recibe es una paliza. Y por tanto, nuestro querido Dwight decide que la única forma real de salvar a Ava, porque ya lo tiene convencido en ese momento de que la pobre Ava está... la va a ver. Y ahí cuando vuelve, cuando vuelve a su casa, Ava ya está en la casa, es porque le pegaron una paliza, en su departamento, y Ava le empieza a contar un cuento. Y ese cuento es que ella sufre terriblemente y obviamente tiene sexo. Claro, es torturada porque el tipo con el que está casada es un sádico. Es un sádico en términos sadomasoquista. ¿Ya? O sea, y tiene... Estos temas no le gustan a Fernando. No, Fernando es... No, Fernando es de cómics bonitos. Sí, como monstruos y... Claro. No cómics de sexualización desatada de la mujer, como el que estamos viendo en este momento. Es que Fernando es un hombre de los nuevos tiempos. Claro. Y resulta... volvió Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hemos dicho puras cosas buenas de ti, Fernando. Sí, por supuesto. Y en este momento en el que obviamente nuestro protagonista ya tienen sexo, llega a buscarla un negrote enorme, un monolito, un coloso. ¿Perdón? Esto se pone bueno. Sí, se pone. Un monolito, un coloso, que viene a buscar a la señorita Ava, porque el señor Lord, que es una cuestión que a mí me parece curiosa, porque el señor Lord, el señor, que es el marido de Ava, se llama señor Lord, la mandó a buscar. Y y dentro de todo le dice que este negro lo que hace es mirar, ejecuta los sadismos que le ordena su esposo, como meterle uña debajo de agujas debajo de las uñas, golpearla, etcétera, etcétera. Y nuestro querido Dwight, por ella dice que la hace sufrir por donde él le estaba dando placer. También, eso es terrible. Que es una forma muy poética de decir que la violan, pero bueno. Nuestro querido Dwight, por supuesto, que queda absolutamente convencido de que la pobre Ava es un ser sufriente. Y entiende de que contra el coloso negro no puede hacer ni una cuestión. Entonces la historia se engancha con el primer arco argumental de Sin City, que ya le hicimos el capítulo, y va a buscar a Marv. Y aquí ocurre una de las cosas que yo les dije en su momento. Primero está todo el tema de la poesía a la mujer. ¿Ya? Te cuentan de que hay porque él va a un club nocturno, que es el club nocturno del sector, ¿ya? Y está Nancy, y Nancy te dice, es la mujer que menos peligro corre en todo Sin City. Y también te habla de sus caderas, de lo que hace, porque es un espectáculo de striptease.
Y en este bar es donde se demuestra, entre comillas, de que estamos ante un mundo, un submundo, un mundo articulado en donde existen ciertas reglas. Y una de esas reglas es que cuando está Marv, todo el mundo está tranquilo. Porque cuando Marv se enoja, alguien sale herido. ¿Por qué? Porque Marv es un hombre de mentalidad sencilla. Esto es correcto y esto es incorrecto. Insultar a las mujeres está mal. Y si insultas a las mujeres con Marv presente, te va a ir mal. Y de hecho se demuestra claramente en la historia porque terminamos con un personaje con la cara literalmente reventada. Y básicamente lo que Irving hace es ir a buscar a Marv para que se enfrente con este negro. Y Marv, como es amigo de sus amigos y confía plenamente en Irving, le dice: si tú me dices que el tipo es malo y hay que pegarle, yo voy contigo y le pego. Y van a la ciudad. No sé si seguir contando la historia porque la historia es muy simple. Es como que hasta ahí quedamos. ¿No? Adivinen qué pasa. Y Ava no es víctima y no es buena persona. ¿Ya? Y de hecho uno lo nota, no sé, a algunos le quedó duda, no sé, Fernando, porque ahí estaba muy callado desde que empezó a contar la historia. Cuando lo viste la primera vez, ¿fue sorpresa para ti saber que Ava no era exactamente la víctima que decía ser? No. Me hizo recordar un momento, uno de esos Looney Tunes, pero de esos antiguos, justamente, que parecían varios personajes del Hollywood clásico. Sí. Bueno, entre esos Humphrey Bogart, y aparecía Greta Garbo con la frase I want to be alone. que era como la muletilla de una película, y también, entonces, cuando aparecía Ava me recordaba eso de que mostraba su cara, es como ese meme del perrito que está enojado y después es tierno, el mismo perrito. Bueno, es como la misma idea acá, pero al revés. Que el nombre es una referencia clara y concreta a Ava Gardner, pues se llama Ava, no es un accidente, sí. Sobre todo en este contexto de historia. Entonces, veo por un lado un compadre, porque Dwight siempre está mencionando que hay como una cara de él, una de su personalidad, sí, que la tiene contenida, un monstruo. El monstruo tiene que estar detenido porque no puedo soltarlo. ¿Cachai? Casi como que fuera Bruce Banner tratando de contener a Hulk. Entonces, y eso que él contiene se libera por culpa de Ava, nuevamente. Es como que todo este tiempo él trató de contener a esta bestia, este lado B suyo, y aparece Ava nuevamente en su vida, y el llamado a la selva lo tiene que contestar, ¿no? Sí, casi que es Bruce Banner en esta última Hulk, la de antes de los Vengadores, ¿cómo se llama? Edward Norton. ¿No es Edward Norton? ¿Era? Sí, Edward Norton. Ese que estaba como en Brasil midiendo sus pulsaciones para no liberar a Hulk, una cosa así. Era como que por eso es que Dwight trabaja en lo que trabaja, para no meterse en problemas, porque si se mete en problemas hay gente que sale bien. Claro, eso es lo que digo. Entonces aparece nuevamente Ava, que es como el amor imposible, que le destrozó el corazón, que se lo cagó, que lo usó, le robó, lo dejó hecho bolsa, y cuando él está reconstruido, ella como que por olfato cacha que tengo que volver a usar este tipo. No, y te dice, hay un trozo mío que siempre será de ella. Claro, y ella misma le dice en ese momento que yo sé que para ti soy una basura, soy todo, pero yo te amo, y él cae. Porque la tipa sabe qué perilla apretar para tenerlo en su poder nuevamente. Hazme lo que quieras y ya. Y le hizo lo que quería. Entonces, como también, porque ella tiene un plan totalmente armado, o sea, ella usa a los hombres como se le antoja porque ellos son el medio para cumplir su fin. Y mete más gente, y que mete policías también, que manipula también policía, hay un rollo ahí. A los guardaespaldas del propio. Y es un tema de siempre. Sí, te van contando que es un tema de siempre de ella. Ella sabe que sus encantos son los que es la única herramienta, aparte de su cerebro, que le va a permitir conseguir lo que ella quiere de manera fácil usando a terceros. Y ese es el fin de esta historia. O sea, por un lado,
seguir ambientando o uniendo a personajes en común, por ejemplo a Marv, que va a ser con el partner de Dwight en esta historia, junto De a hecho, las chicas que son las... esta historia se solapa con el primer arco argumental. Claro, claro. Porque no muestra el motivo por el cual Marv le para los carros a los compadres que llegan a pasarse de listo al bar, a tratar de sacar más provecho de las bailarinas o de insultar a la barwoman que está ahí, porque para él todas las mujeres de ahí merecen todo el respeto del mundo. Claro. ¿Ya? Entonces el que se sobrepasa se va de tanda con el Marv. De hecho, hay dos micro cameos en la historia. Uno es uno de los testigos en una de las situaciones que aparece con la polera de Hellboy. Y en otro punto aparece un cierto personaje canadiense que también se va de tunda por culpa de Marv. Tal cual. La historia en sí, ya a mitad de camino te dice para dónde va y cómo va a terminar. O sea, no es algo sorprendente. La resolución es entretenida, la resolución claro, es sí. de pistola clásica. Hay hasta ninja, entre comillas, hay balazos, patadas, combos, ninja. Claro, el tema, lo mejor que en realidad tiene la historia, creo yo, que es cómo la cuenta Miller. Porque aquí hay un trabajo que donde Francisco puede hablar mucho más que el tema de los blancos y negros, que yo creo que hay viñetas que son demasiado poderosas de parte de Miller. Hay unas weas que yo encontré, ponte tú, pero son weas sencillas. Cuando lleva de testigo a la dueña del edificio, sí. el rostro de la anciana, lo encontré pero demasiado bueno ¿cachai? Por la forma en que estaba mezclado el blanco y el negro en esa viñeta. O también la escena de violencia con la onomatopeya, o cambiar el color de la sangre, que quede en fondo negro y quede en blanco. Ese tipo de detalles que se van interponiendo la misma onomatopeya en las situaciones de golpe o de choque, disparo, hace más dinámico el tema, así como también que los vehículos salten. Sí, en la carretera. Sí. Así que bueno, que hace como una situación como cómica, ¿cachai? Como muy de los mismos Looney Tunes, ¿cachai? Este tipo de detallitos que tiene Miller en su trabajo. Sí, mi hermano se va a caer. Vamos a darle. Bueno, situaciones que ocurren en los programas en vivo comprenderán. Ojalá cuando vuelva Francisco pueda aportar con la parte donde él es más ducho, que justamente es todo lo que tiene que ver con lo que yo estoy comentando de la manera más ignorante y básica posible. Pero realmente yo creo que ahí está el gran fuerte de Miller en cómo cuenta la historia, cómo usa los dos, el contraste para darle para potenciar la acción, para potenciar las viñetas dentro de la historia, las expresiones de los personajes. Igual es un elemento interesante dentro de la narrativa en sí misma, no tanto el dibujo, que Miller te cuenta esta historia usando elementos que son 100% conocidos, no inventa nada en realidad. Esa es la viñeta que estaba hablando Fernando. No inventa nada en realidad, es un personaje es una historia que se basa en personajes que tú, acabamos de conversar de dos películas en donde uno puede identificar el personaje, ¿ya? Por lo tanto, él no lo inventa. ¿Cuál es el chiste? El chiste es que los pone en muy buena posición y desarrolla narrativamente una historia que es súper interesante, atractiva y dinámica, ¿ya? La historia, a pesar de que en algunos momentos tiene mucho texto, se lee súper bien. Tiene un ritmo súper interesante de lectura. Es una buena historia para leer también. No sé, Francisco, dale, ataca. A ver, yo no había leído esta historia. De hecho, me di cuenta que lo tenía guardado en su bolsa original sin abrir. Súper. ¿De Unlimited? Unlimited, sí. Tengo que decir que yo leí la versión chilena Unlimited, que curiosamente la tradujeron como Mataría por ella. Siento que es un capítulo, pero no es el no es el nombre de la saga, del arco. Guilford. Sí, es Adam to Kill. No, pero hay un capítulo que se llama Materia por ella. Yeah. Que creo que el sexto o el quinto. ¿En serio? Sí. Porque cada capítulo tiene su propio nombre. Dice, aquí no agregan eso. Que es como lo que les falta en realidad. Porque siento que eran bien respetuosas en esas cosas las ediciones
al límite. Sí. Pero que si es así como dice, les faltaba poner eso. No El- ponían las portadas interiores, tampoco la del segundo número o algo así, no. No, solamente se quedan con la portada que ellos ponían. Que a mí me sonaba como a la vaca traductora de películas de Liniers. Ya. ¿Han visto la vaca esa que le pone nombre a las películas? Entonces era como que, en general el cómic cuando se traduce respeta bastante los títulos. Una muerte en la familia, A Death in the Family, Dios ama, el hombre mata. Igual estoy hablando de puros títulos que son en realidad títulos de libro. Sí. Pero La muerte es uno. Todos los títulos de cómic en español respetan el original. No es como traducir películas. Ponte tú. No, y siento que esto es una simplificación, si bien, ok, me podrán decir porque suena más corto, qué sé yo, igual es una simplificación de una dama por la cual matar. Claro. No es terrible, es poético, es más bonito. Es el tema, es mucho más poético una dama por quien matar. Que Muchísimo concuerda más mucho poético, con tiene lo más que ritmo. tú decías de cómo habla de las mujeres en general. Sí, porque es poesía, o sea, corta o larga, hay una poesía para cada mujer que aparece en pantalla. En pantalla, sí. En pantalla. Tengo una duda, este no fue el que se hizo la segunda película, ¿no? Sí, ¿O sí? Adrian Sí. Guilford. Sí, Ya, la vi una vez, me puse a verla un rato y me aburrí, sí. honestamente. De la historia de la segunda película está mal. El único ritmo. motivo que tiene esa adaptación es Eva Green y ahí queda. Y, Ya, sí, es todo lo que y voy a fue lo decir. que Ley, hice. Eva Green es lo único que importa de la película. Sí. Y la Gracias. historia pierde ritmo. Da lo ¿Cómo mismo, no es Eva adaptaron Green. historia? No da lo mismo, Porque- es Eva Green. Eva Green, Porque además la primera salió bien. La primera Sí, Sin la City primera salió yo la vi bien. en cine, Sí. no la encuentro una gran película, pero fue un ¿Verdad? buen rato que Mala. pasé. Sí. La segunda encontré que era como La Máscara en blanco y negro, no sé, era Es más que además caricaturesca todavía. supuestamente esa la dirige Miller. En teoría la dirige Miller, ¿ya? Que Miller no tenía experiencia en dirigir, estuvo con Y el no estaba director en la asociado primera. al sindicato. Claro, entonces ahí hubo una especie como de pelea de egos, de autoridad, porque Miller había exigido dirigirla. Hay todo un tema técnico ahí. Y también hay un tema de torpeza, porque finalmente es la primera película de Miller, ¿ya? Por mucho que él sea muy comiquero, obviamente el traslape de un medio al otro no es lo mismo. Y lo sabemos, eso es así. Entonces se nota. En Pero la segunda el película. remate de Miller como director, donde deja su lamentable homenaje en The Spirit, ocupando las mismas técnicas que ocupó Rodríguez en Sin City. ¿Ah? Sí. Eso es como hacerlo mal y lo puedo hacer peor. Una cosa así. ¿Ya? No te gustó, prepárate, lo voy a hacer peor. Así que, y ahí salió Spirit. Bueno, seguimos. El uso del espacio negativo. Que No, es espérate, complejo que para yo algunas quiero hablar personas. un poco de la historia antes de pasar a los monos. Dale. Porque, bueno, de partida sí, es muy rápido de leer. Yo me llevé uno nomás en el metro para leerlo y me lo leí en la Está ida como nomás y la vuelta me quedé sí. sin nada para leer. Sí. Así que ahí fue cometí mi error. ¿Y ¿ustedes leyeron Sin City cuando aparecía en la CIMOC? Sí, yo tenía el tomo grande. No, yo creo que no. Ah, pero ese es como el uno compilatorio. Sí, el compilatorio que sacó Simo, el gigante. Ya, a mí en la CIMOC me hacía mucho sentido leer Sin City, que eran, no sé, 10 páginas que uno leía, 15 a lo Claro. mucho. Y ahí como que me resultaba más fresco leerlo. Me pasa que ahora leer toda una historia, honestamente, como que me quedaba grande el formato para esto, porque como tú mismo dijiste, Rodrigo, juega con todos los clichés al final. Sí. Entonces, Todos los la historia es bastante predecible. Los diálogos, honestamente, aquí los diálogos no son los suyos, para mi No. gusto. De hecho, tienen por ahí, estaba buscando eso, tienen por ahí unos diálogos. Cuando él está hablando con la camarera. Que ni el Shakespeare más rebuscado llega a lo que él. Fernando. Ujú. Dale, Fernando. Yo Pensé que creo que el primer encuentro con la camarera, dices tú, creo que ahí tiene unas conversaciones que... Francisco. Sí, porque llega ahí y la camarera como puta, como que me olvidaste y ahora querés Sí. como que te apoye. Sí, Es una weá como eso has usado en tantas películas del mismo género. No, y
muy poco natural. Ahora, para mí Sin City es un cómic de estilo, es un ejercicio de estilo todo el tiempo. Claro, es como, mira, yo sinceramente siento que es este tipo de películas como es Silverado o Tombstone, que son películas que en realidad no te aportan nada al género, pero son una especie de compilado antológico. Tienes, no sé, en Tombstone tienes la caminata por la avenida principal, tienes un tiroteo, tienes a los tipos vestidos como, no sé, como supuestamente se tienen en esa época. En Silverado tienes el pistolero al que lo único que le falta es tocar la guitarra y cantar mientras va con el caballo caminando hacia el horizonte. Tienes el personaje de Kevin Costner es un pistolero fantasioso, de ese que puede disparar hacia dos lados al mismo tiempo y matar a una persona. No aportan nada al género, pero contienen todo lo que antológicamente uno entiende que es el género. Y lo hace de forma divertida, al menos para mí. A mí me gustan las dos. Tombstone y Silverado me parecen películas muy divertidas de ver. Reitero, no creo que sean obras de arte ni grandes películas, pero sí las veo y me gusta verlas cuando las pillo. Eso. Y considero que Sin City es eso, un compilado antológico de lo que podríamos llamar el noir, de la novela negra. ¿O no? Es que eso me pasa. En el noir, cuando te presentan el personaje siempre es un sujeto seguro de sí mismo. Cuando parte. Es un hombre hecho y derecho, que tiene una vida, que vaya descubriendo con el tiempo, que tiene un pasado, pero que en el momento en que parte la historia es un sujeto capaz de resolver todo lo que se le ponga por enfrente. Y me pasa que acá no logra, para mi gusto, armar esa clase de personaje. Que se lo perdono igual, si no estoy diciendo que sea malo por eso necesariamente, pero que es más plano que un buen noir. Si uno se quedara solo con la historia, creo que la historia entiende más a la pobreza. Y demasiado centrada en la violencia de un modo que poco aporta la historia, para mi gusto. Sí. Es solamente el que te saquen, Muy te bruto. golpeen para después volver y después golpear y después volver a ser golpeado. No, y por ejemplo, la desfiguración de la cara de Dwight, porque sí, que para demostrar como lo bajo que va cayendo nomás. Sí, eso, ya, Eso es que va su perdiendo y degradación. sigue perdiendo y vuelve, le pegan y vuelve, es como un perro porfiado, le pegan y vuelve, pegan y vuelve, eso. Es muy gratuito, la violencia es muy gratuita, pero dentro de todo es parte de la narrativa de la historia. Sí, a ver, por eso digo, la gracia es que sea un cómic violento. Que para mí en 10 páginas, súper bien. Y después pasé a leer otra cosa, y después pasé a leer otra cosa. Claro. Pero acá en la repetición como que se me empieza a volver un poquito más arduo de seguir después. Sí, O como más que que arduo, me lo salto ya. Como la mecánica de cada capítulo es más o menos igual a partir del tercero. eso. Entonces es como que, sí, ya sabemos, ya partimos la historia, aquí le pegan, aquí vuelve. Y es más o menos la misma, entonces como que eso hace que la historia se vuelva tediosa en el sentido que ya lo leíste, y lo leíste en el capítulo anterior y fue hace 5 páginas, entonces no tiene mucho chiste esa cuestión. Sí, se nota, y sobre todo se nota cuando uno lo relee. Me acuerdo cuando la primera vez que lo leí me gustó mucho más que ahora que lo releí. Y eso no quiere decir que haya envejecido mal, porque en realidad es bien atemporal la historia, ¿eh? Como que el concepto así como de que sea noventera, ochentera, es irrelevante, es muy Esto es irrelevante. difícil de ubicar en tiempo. Sí, es súper O difícil. sea, uno sabe que no es ahora porque no hay celulares nomás, pero Claro. del año 20 al 80 o al 90 y algo podría haber sido cualquiera. Te cabe igual. Y por lo mismo, eso hace que sea hasta cierto punto divertido de leer, porque es muy coherente consigo mismo, es muy independiente del mundo, por lo tanto no necesitas conocer otras cosas. De hecho, puedes leer esta historia sin haber leído el primer arco. Sí, Lo único que te va a llamar la completamente. atención es que estos dos, Irving y Marv, son amigos. ¿Y por qué? ¿Y dónde está? Y hay historias de Marv, sí, la primera historia de Marv, pero no termina bien para el pobre Marv. Es más, en el capítulo en que lo analizamos. Eso, la narrativa no es compleja, simple, pero es el gran chiste. Es dinámica, te están contando una historia súper bien contada con elementos que ya viste, con elementos antológicos que ya has visto. No hay sorpresas, pero está bien. Este personaje de la mujer malvadísima, se me escucha bien, ¿cierto? Ava, sí, te escucha bien, Ava. Que mi audífono tiene mucho ruido. Ava es un poco, me recuerda al Este del Paraíso, a Sí. la mujer que va persiguiendo todo el tiempo
el papá de los gemelos, que al final resulta, y es una propuesta que no sé, hoy día muy mal mirada, me imagino, que la mujer mala, de una naturaleza malvada, que es lo que intenta representar ella. Sí, claro. Ella es un personaje que una devora hombres, que solo por su belleza, porque es algo que también en ningún momento te queda claro que Dwight haya tenido una relación de verdad con ella. Sí, como que Porque parece que siempre fue su amante. es solo por sexo nomás, es solo Sí. Fue su porque esclavo. cuando la ve, él no puede dejar de ver su cuerpo, entonces él como que lucha con eso, pero nunca lucha porque hay un sentimiento más profundo de arraigo con Una buena ella, O yo, de posesión. conexión, no, nada. yo la quiero sacar de esto, no, ni eso. No, Yo nada, la quiero nada, hacer nada. mía. Es todo lo que todo Es el todo, tema. eso es todo. Sí. Y ahí sí creo que se pasa mucho para Tremullo. Yo entiendo que los hombres llegamos a ciertas cosas por cierta promesa carnal. eh, y me imagino que habrá quienes sobrepasen ciertos límites, pero en general si no tuviste una relación real con la otra persona, me cuesta Sí, no empatizar quedes o pegado. entender por qué No llega a quedes lo que pegado. llega. Sí, uno se queda pegado con relaciones, no con sexo. Por mucho que esté muy bueno el sexo. El sexo se repite, las relaciones quedan clavadas en el corazón. Más Y o más menos. en una persona que vive en el mundo que viven ellos, además, Ese es lo donde otro. la Es vida es como tan que barata. sí, es como que es mucho rollo para un personaje que está incrustado en una sociedad tan violenta y en donde la vida es tan efímera. Y efímera, Aunque sabiendo ahí todo. lo describen como el sujeto raro, Sí. la camarera lo describe como el sujeto raro que como que escribía poesía por ella. No, no era la camarera, era el dueño del bar o Agamenón, no me acuerdo. Sí, Agamenón Eh, dice que él escribía, claro, que él escribía escribía por poesía, Ava. entonces él es el raro dentro de esto y con lo cual me imagino que intentan justificar este enganche que lo lleva a peor. Mm, sí, bueno, y sobre la gráfica, sí, bueno, yo creo que Sin City pierde un 80% de su encanto si no es por la narrativa visual que tiene. Sí, o sea, la historia en sí misma es tan simple que si no fuera impactante Claro, el dibujo. sería una tontera, honestamente, si no fuera por eso. Que, por cierto, la encuentro bien irregular también. Tiene momentos maravillosos que hay que decir también que es la mayor parte del tiempo. ¿Sí? No quiero decir que esto vaya de Es una que página hacia otra página, no. este La mayor parte. El Frank Miller bueno, po, en gloria, con estilo, con ganas de hacer las cosas, con mecánicas sanas de dibujo. Y como decía, la mayor parte del tiempo lo logra a la perfección. Y Dame un segundo, dame un segundo. cuando lo hace con más economía de elementos, más Ya. lo logra, mientras más economiza. Y a veces se cae, bueno, no en esta es la clásica maravilla que después él mismo se autoplagió en Dark Knight Return. Sí, claro. Eh, Contar en positivo y negativo, el uso del espacio claro, negativo el uso del como negativo, espejo mira, como espejo cuando ella del está positivo. nadando. Sí. El uso del espacio negativo como espejo del positivo es magnífica esa forma de hacer narración. Sí, pero tiene algunos momentos en que el estilo, para mi gusto, se le va al diablo. Aquí la cara del detective es otra cosa. Sí. No es parte de esto, es como que se lo sacó de otro cómic, no lo sabe resolver. Es que, ¿sabes qué? Disculpa, ¿sabes por qué yo creo que el detective es así? Dale. Ujú. Porque es diferente el dibujo al resto de los personajes. Porque Dale. el gallo es más formal que el resto, que está todo cagado dentro de Sin City. ¿Cachai? Como que el gallo es muy cuadrado. Y llega al límite al involucrarse más allá de ser un policía con la víctima que es Ava. ¿Cachai? Entonces, por eso yo creo que el dibujo es diferente. Para contrastar de que él es como el más ordenadito dentro de la escoba que hay en la ciudad, para después ser tan penca como el resto. O Creo sea, yo. entiendo el razonamiento, pero no sé si comparto esa salida del
del código que él maneja. ¿Qué me pasa esto en general? Tiene momentos en que se le va la línea y se ve derechamente dibujado a la rápida. Por ahí Agamenón también tiene una viñeta que Sí, de Agamenón verdad pierde las formas no la terminó. completamente. Pierde las formas completamente, a pesar de que es un personaje que está del comienzo, es como que no lo supo dibujar. De repente se le olvidó cómo lo estaba dibujando. Que claro, porque son personajes que al final eran medio deformes y Agamenón era una serie de manchas. Sí. Era un Jabba el Hutt, sí, no es otra cosa. Y claro, tiene por ahí unas cosas de proporción. Pero después, bueno, tiene, insisto, tiene estas maravillas que es por lo que uno tiene un Sin City. Yo creo que con eso ya se da por pagado. Que para mí es heredero de Guido Crepax, simplemente. Ya, Que sí, hay mucho ahí elementos. Guido Crepax es un dibujante de cómic italiano de los años 60, muy influyente en la movida underground cultural de la época, que golpeó en autores de cine. De hecho, cuando uno ve... uy, se me fue esta película de... Ay, se me fue el nombre del director también, de un fotógrafo, que después hacen un remake con el de Fiebre Sábado por la Noche, el actor. ¿John Travolta? Travolta. Sí, Travolta, que hizo la de... Donde él escucha un asesinato Shooter. en una grabación que hace. Blowout. Y la película original se llama Blow Up. Claro. Ya, ahí se ve mucha influencia de lo que fue Guido Crepax. Guido Crepax fue muy influyente. Acá también influyó en los años 70 con lo que él hacía. Él hacía un cómic erótico que era Valentina. Sí. Y de hecho, lo hacía a manchas blanco y negro. Espérate, deja ver si lo comparto. Trabajó el negativo también, mucho fetichismo también sobre la figura femenina, donde era esta mujer que era Valentina. Honestamente, Valentina no tiene ni pie ni cabeza como cómic. También es un ejercicio de puro estilo, donde él claramente se saborea dibujando las viñetas. Ya, ok. Sí. Ahí lo están viendo. Espero que no estemos viendo nada raro porque YouTube. Sí, bueno, un cómic en general también tiende mucho al sexo, pero un sexo muy estilizado también, sino no un cómic erótico necesariamente, donde tú puedes ver sexo y no hay una sensación de erotismo necesariamente, o mucho menos pornografía. Y yo creo que él toma mucha esa influencia, la endurece mucho, pero lo que estamos viendo y cuando vemos los trabajos, no sé, cuando muestra mujer entre sábana o entre ropa, contra luz, para mí lo estamos viendo a él, a Crepax todo el tiempo. Y eso permite también que la lectura del cómic sea muy, muy rápida, porque al final no tiene tanto detalle en el que hay que darte. Y cuando hay detalle es más que nada para destrozar la cara a alguien. Sí. Entonces, como para regocijarse la violencia más que nada. Pero miremos ese trabajo de la onomatopeya. Que es posteriormente muchísimamente repetido por cualquier dibujante que use el espacio negativo en sus viñetas. O sea, sí, después fue tremendamente influyente para los que vinieron después. Sí. Yo creo que los ingleses lo agarraron mucho. ¿Y cuántas veces hemos visto al Joker riéndose con una viñeta de ese tipo? O sea, claro. No, pero novedades. Bueno, ese trabajo para mí quizás viene de otro lado. De repente incluso a Eisner lo podemos meter en como los iniciadores de eso. Yo siempre tengo una duda, no sé, Francisco, no sé si tú tienes experiencia con dibujar espacios negativos. Sí. ¿Cómo planteas el dibujo? Porque, a ver, el chiste del espacio negativo es que yo saco las partes iluminadas y dibujo, entre comillas, las partes que no están iluminadas. Ese es el uso del espacio negativo en términos muy, muy simples. Estoy brutalizando la explicación. ¿Cómo lo haces? ¿Partir dibujando lo que quieres dibujar y manchas afuera? ¿O manchas y después sacas? No, ¿cómo lo haces? Es algo que se ve mucho en el grabado. ¿Ya? ¿Sí? Cuando tú haces una silografía, que una silografía es una técnica de impresión de madera. ¿Ya? Donde la madera se pone contra el papel para que te estampe una figura que tú tienes grabada en ella. Y para lograr eso, lo que tú tienes que hacer es sacar el negativo. Entonces tú vas desbastando y lo que te queda en la madera finalmente es el positivo. Y cuando tú entintas eso, te va apareciendo esa figura negativa hecha.
Y yo creo que cualquiera que haya tenido esa experiencia tiene ese acercamiento a el cómo podría hacer ver las cosas en negativo. Ya, y bueno, te pasa también a cualquiera que haya revelado fotográficamente, que yo creo Sí, que claro. también para algunos puede haber sido esa la influencia. Entonces es como que eso te da el razonamiento. Al final el dibujo, uno hace el mismo dibujo siempre, y después lo que tienes que pelear es con tu cabeza. Porque tu Claro. cabeza va a tender a llenar el positivo o a devastar el negativo, y al final tiene que ser al revés. Entonces es una pelea constante Es con... contraintuitivo, por Claro, decirlo es contraintuitivo, exactamente. Ujú, ujú, ujú. Ya, no sé. Pero es algo de lo que no se puede usar mucho. De hecho, yo creo que en eso también es que se nota la maestría de Miller, que él te lo pone en algunos puntos y después volvemos a lo que sería lo más natural. El dibujo natural, correcto. Porque además se cansa. Porque tu cabeza también tiene que funcionar de forma contraintuitiva para entender el dibujo en muchos casos. De hecho, hay gente que tiene problemas con el espacio negativo y que este tipo de dibujo derechamente no puede. Hay gente que no puede. ¿Ya? Y es así. Eh, y puede llegar a cansarte. O sea, a mí me pasa que de repente cuando leo mucho ese tipo de cómics, de hecho me pasó un poco en el segundo capítulo, creo que fue. eh, Como que ya, ¿sabes qué? Estoy cansado. Mi cabeza no quiere seguir rellenando los espacios. Mejor dibújame como tendría que ser. Y justamente se pone a dibujar como debería ser y uno vuelve a descansar ahí la cabeza. Una gracia que tiene este cómic, para mi gusto, y los momentos en que falla es cuando no respeta eso, que es un dibujo sin línea. Es un Ya. dibujo sin contornos. Cuando mejor funciona es cuando tú no ves contornos. Ujú, ujú, Ya, ujú. tú ves los llenos nomás. Y eso es la esencia del alto contraste. Ya. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, porque para qué Sí, vamos a yo seguir no sé alargando si... el chicle. Antes de eso yo quería mostrar a Dwight post operación. Sí, espérate, dame un segundo. Claro, que eso es más o menos Dwight como quedó posoperado, que este es Él es James Cagney. James Sí. Cagney. Ujú, Que era un ujú, ujú. clásico de las películas de... Y que tenía un tono de voz muy curioso, pero bueno. Él es el primer cara cortado, ¿no? Creo que sí. Si mal no recuerdo, sí. Él es el primer cara cortada. Después Ahí de que Al está. Capone ya murió, porque antes de que Al Capone muriera ni loco en hacer la película. ¿Te imaginas hacer cara cortada con que Al Capone vivo? Ni loco. No se hace. Bueno, y toda esa referencia de cine, hay una que me molesta mucho, Ajá. que es cuando Ava está conversando con los policías al comienzo y cuando como que lo está engatusando y nota que ya cayeron en el anzuelo y se da media vuelta y enciende un cigarro y se ve su rostro iluminado por el cigarro. Ahí lo encontré como, te caíste acá, Frank Miller. Aprendiste. Como muy, Yo muy, habría muy dibujado mejor. caricaturesco, como se te notan demasiado, era como, ¿para qué? Un poquito de arrogancia. Yo lo habría hecho mejor. No sé. No, pero no había para qué, si es la jugada de más que hizo. Es que, no, es que el problema cuando pasan ese tipo de cosas es que uno lo ha visto hacerlo bien y te lo hace mal. Y es como, pero lo hiciste bien hace 5 minutos. 2 páginas anteriormente lo hiciste bien y ahora te caes en esto. Sí, uno ya entiende la referencia, sí, yo creo Sí. que de repente peca en eso, en que lleva la referencia hasta, es como explicarte el chiste. Bueno, es que en parte las historias que son antológicas como esta, o sea, me refiero a que ocupa recursos ya vistos y conocidos por aquellos que hayan visto películas de noir, muchas veces caen en ese problema. Como que sí, ya entendí que me estás haciendo una referencia, no tienes para qué enfatizar la referencia porque ya la entendí y ya entiendo de que todo este relato es referencial a un estilo narrativo que yo conozco. No tienes para qué forzar la explicación, porque como tú bien dices, es como explicar un chiste. No, deja de ser chistoso cuando te lo explico. Sí, la pregunta sería si quizás para alguien que no sea eh, muy educado en noir, será molesto. Claro, Ese tipo de cosas que a mí quizás me molestaron tanto. ¿Cachai? Ese tipo de cuadro es como de película un poquito ya de la copia del Halcón Maltés del año 44. que yo realmente me pregunto, ¿y en la actualidad la gente verá noir? No, supongo que verán, yo asumo que alguien verá el Halcón Maltés y Casablanca por las múltiples referencias, como, no sé, acabo de ver La Princesa Prometida con la Yu. Hicimos esto Watch Party. ¿Ya? Y claro, ahí la Yu se dio cuenta de que hay un montón de referencias en el mundo Sí. ñuñístico de La Princesa Prometida. Es como, de aquí viene, sí, de aquí viene. Ahí viene, por ejemplo, eso de La referencia sus de ojos las son, ideas. las ideas, sus ojos son como el mar después de una tormenta, ¿ya?
como desees, el hola, soy Íñigo Montoya, o sea, todas esas son referencias y es como, ahí la Yu fue como, ay, vienen de aquí, claro, vienen de aquí, ya, que un poco lo que le pasa, lamentablemente, y esto es muy en serio, le pasa a Ciudadano Kane. Mucha gente vio Ciudadano Kane y dice, no entiendo por qué esta es la mejor película de la historia Claro. según Si alguna esto ya gente. lo he visto tanto, Ya esto lo es he una visto yo copia. tantas veces. Claro, y cuando tú le empiezas a explicar, mira, ¿te fijaste en ese plano en donde la cámara baja y sigue al personaje mientras se está retirando? Sí. Eso se hizo montando la cámara en una grúa. Ya ahí es la primera vez en la historia que se hizo. Sí, eso nunca antes nadie lo había hecho, meterse ah, por la ventana en una casa para mostrarte claro, lo que está pasando dentro. a nadie se le había ocurrido. Y como, pero eso es fácil. Sí, es fácil después que lo viste en Ciudadano Kane, pues, pero antes de eso, o el uso de la luz y sombra. Ya, que Kane en una escena se aparte completamente de la luz y siempre está en la oscuridad. No se hacía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque iluminaba siempre se iluminaba la escena igual. ¡Pum! No se jugaba con la luz. O sea, ¿cómo hay a estar usando sombras? Y el chiste es que la gente vea a los personajes. Y en cambio, Orson Welles llegó y dijo, un momento, pero este personaje está en un debate entre la persona buena que quería ser y el mal ser humano que se está convirtiendo. Por lo tanto, lo voy a mantener entre las penumbras, entre la marca de la luz y la sombra. Y nunca nadie lo había hecho hasta ese punto. No así, al menos. ¿Ya? Había cierta referencia en el impresionismo alemán, pero no más que eso. Claro. Me pasa con esta viñeta que la que hablabas tú, Fernando, que se me sale el código. Para mí esto Sí. es muy fotorreferenciada. Sí, Mientras que tú ves el totalmente. resto del cómic, y el resto del cómic no es fotorreferenciado más allá de esta referencia de cine que estábamos hablando. Pero aquí claramente le estaba mirando una foto para hacerlo. Entonces, está muy bien hecha desde el punto punto de vista del alto contraste, pero así como me pasa con el detective, que su código visual también me saca del resto del cómic, que carece de línea, el detallismo de ella también me saca del resto del cómic, que carece de ese detallismo, porque no es fotográficamente basado. Es que además los personajes son monstruosos y justamente, curiosamente, el de ella no es especialmente monstruoso. No, po. Ahí está. Ya, Y entonces. bueno, eso sería Niños. ¿Lo Lo vamos a recomendamos? bueno, allá vamos. Fernando, opiniones del cómic de este arco documental, que es el segundo arco documental de Sin City, A Dame to Kill For, o sea, una dama por quien matar, de noviembre del 93 a mayo del 94, 6 números. Fernando, ¿a quién lo recomiendas? Si te gustó o no, te gustó releerlo, etcétera, etcétera. Yo creo que no sería el relato que recomendaría a alguien que no conoce el estilo o en qué se consiste Sin City. O sea, tienen que partir por la primera historia. Acá, Buen punto. porque se considera personajes de la otra historia. O sea, es una secuela. No, y además el mundo está construido en el arco anterior. Ya, Claro. aquí simplemente se usa y no se O sea que estás reexplica. perdido, quedáis Claro. perdido en todo. Acá es como, ya tú estás dentro de Sin City, Sí. y acá hay una historia nueva que contar. En cambio, en la otra te presentan a Mar, te presentan ahí, de a poquitito ahí armándote todo Y el te cuento. cuentan historia de la ciudad para que tú sepas por qué la ciudad es así, te cuentan cómo se construyó, por qué Sin City, ya la ciudad del pecado, y por qué es así, por qué funciona de esa forma, viene toda la historia de Sin City, tiene mucho más uso de texto para contarte el contexto, más que la historia en sí misma. Sigue, Fernando. Así que no la recomendaría a quien no conozca la anterior. Y en esta segunda o tercera leída pierde mucho la historia. Pero porque ya es una cosa demasiado predecible, con muchos clichés, pero yo destaco que hay momentos de Miller donde el gallo demuestra la trayectoria como narrador visual, po. O sea, no un primerizo. Claro que hay todo lo que dice Francisco, que hay varias cosas donde el tipo se pifea en cuanto a las técnicas, pero él sabe contar historias. El tema de los diálogos sí, lo comparto ahí como ay, ¿qué película me gustó? Ya voy a comer un diálogo y lo voy a montar acá. Es la misma tontera. Pero sí hay situaciones que merecen la pena revisitar por cómo las plantea Miller. O sea,
no un tipo un aparecido. Acá hay un compadre el que escribió dibujó Daredevil, ¿cachai? Eh, Dark Knight Returns, o sea, no un compadre novato. Sabe contar historia. Lo que sí que obviamente acá también denota que estaba acá en el pic de su carrera. De ahí para adelante empezó Ya cae. la caída artística, la caída en cuanto al arte, porque ya está viejito, ya pues después vino la enfermedad, y después ahí lo tenemos peleando todavía y con su sello Frank Miller Presents, que está sacando nuevos títulos actualmente y curioso, le está yendo bien. Está yendo bien, ¿Está bien? está yendo bien al compadre. Está bien. Así que todavía está dando la pelea al señor Miller. A ver, yo creo sinceramente que como bien dice Fernando, no es un cómic para novatos, porque tanto la forma narrativa como la lectura tienen mucho que ver con cosas que usted ya haya leído, pero a mí no me pierde tanto el cómic en esta relectura. Yo creo que es la cuarta vez que lo leo, más o menos, diría yo. Y ya la primera vez fue como, pero si Ava no es buena, entonces yo sabía para dónde iba la historia. Obviamente el desenlace específico en sí mismo uno no lo conoce porque esos son detalles de la narración, pero saber quién es el bueno, quién es el malo, que lo están engañando, que le van a pegar, eso se nota, se sabe. Entonces ahí no hay novedad. La novedad está en la presentación, está en cómo te cuentan la historia, y eso es lo grandioso también, porque sí vale mucho la pena leer esta historia. Hay un ejercicio narrativo antológico, pero bien hecho, que eso siempre viene bien. Hay un ejercicio narrativo gráfico muy bien hecho, salvo esas tropezones que se pega, que dentro de todo, que un dibujante se pega un tropezón en una o dos No, son viñetas, menores, sí. no es una Ya, cuestión así como lo vamos a colocar así. ahí hilar fino nomás. Sí, ya, exacto, estamos analizándolo, entonces, ¿para qué? Entonces yo lo recomiendo, sí, no si usted es lector novato, claro, como bien dice Fernando, en el arco inicial, en el arco anterior, te cuentan quiénes son los personajes y cómo funciona la ciudad, así que sí te conviene leerlo, pero al menos esta a mí me parece que se lee fácil, rápido, aun cuando hay mucho poema de repente, el poema es a veces, no siempre, entonces no se te hace pesada la lectura en sí mismo. Así que eso, Francisco, ¿a quién te gustó, no te gustó, lo recomiendo, no lo recomiendo? Dale. Escucha, yo voy a sentir de ustedes. Yo sí creo que esto es un cómic para lectores novatos. ¿Tú dices? Yo creo que incluso lo pueden disfrutar más que uno. Si tú no conoces mucho de novela negra, aquí vas a tener cosas que te van a sorprender por primera vez y que una de esas te parece entusiasta. Me parece un cómic bastante adolescente también. Sí. El modo de relacionarse, no hay nada muy adulto, entonces no hay nada que te vaya a parecer demasiado lento, es bien rápido, es bien ágil. Eh, hay violencia, hay mujeres voluptuosas, hay sexo. Entonces, como que a mí se me da que un lector adolescente es como fuimos nosotros cuando vimos la Simo, le puede parecer atractivo esto. Yo creo que hay que tener un Sin City en la biblioteca. Sí. Yo creo que deben haber mejores historias que esta. Yo creo que no es una buena historia, como ya O sea, intenté manifestar de antes. hecho, dentro de Sin City, después más adelante en otros arcos comentarles, el estilo de Miller evoluciona, no se queda aquí. Espero. Sí, de hecho hay momentos en donde se parece mucho más al de Grigo Crepax, por ejemplo, ya que lo sacaste a colación. Hay momentos en donde se parece mucho más a ese, hay momentos donde está un poco más oscuro, donde la narrativa fluye un poco mejor, incluso, para mi gusto. Eso ya podemos entrar en discusión. Ah, bueno, y no dejemos de lado a Hugo Pratt también. Aquí también hay influencia de cómo Hugo Pratt trabajaba. Así. También. Son todos cultores del mismo blanco y negro. Ujú. Yo creo que entretenido, más allá de las cosas que puedo haber dicho un poco en contra, es un cómic entretenido, insisto, hay que tener un Sin City, aunque sea en la biblioteca para apreciarlo. Yo creo que en papel, yo creo que en pantalla no sé apreciarlo, lo que se aprecia en papel, afortunadamente lo pude leer así. Y bueno, y si alguien puede ir buscando las mejores historias, yo creo que es recomendable. Tampoco coincido en que sea necesario leer el primer arco para esto. Yo que honestamente no me acuerdo mucho del primer arco, más allá de haber visto la película hace no tantos años atrás. Leo esto y me quedo con la sensación de haber leído algo redondo. Sé que el otro personaje, porque conozco Claro.
Marv, sé que viene de antes y todo, y creo que eso es lo bueno también. Yo creo que una Que buena historia se tiene que agarrar en cualquier punto y parecerte interesante. se me olvidó una referencia a esta película que le iba a hacer cuando venía en el metro, se me ocurrió y creo que coincide y que corresponde que la mencione también. Porque Marv en la película de Sin City lo hace Bruce Willis, si mal no recuerdo, ¿cierto? Ya, y ¿No? ¿No es ¿no? Marv? Es Mickey Rourke. Ah, de veras, es pues, Mickey Rourke, cierto, tienes toda la razón. Pero bueno, el personaje de Dwight a mí me hace mucha referencia al personaje de Bruce Willis en El último Boy Scout. Porque este detective que está caído, que lo que hace es sacar fotos para trabajos de investigación privada para divorcios, es como ese personaje para mi gusto, es esa idea. Aunque claro, en el personaje de Bruce Willis en El último Boy Scout es mucho más McClane en caña que otra cosa, ¿ya? Es McClane con resaca. Pero sí me hace referencia, es como que por ahí podría haber que obviamente creo que la referencia es de El último Boy Scout a Sin City, porque me parece que Sin City es anterior al último Boy Scout, tendría que revisarlo la fecha que no lo hice. Pero eso, de cierta forma, para mi gusto, El último Boy Scout también es una película noir hasta cierto punto, solo que no hay una femme fatale, ¿ya? Una película de acción, por supuesto, pero no hay una femme fatale, si hay un protagonista caído. Ojo que el personaje de Dwight Sí. en la película lo hace Clive Owen, el personaje Sí. que hace Bruce Willis es Hartigan. Sí, me confunde. Pero tienes razón que Mickey Rourke es el que hace de Marv y le queda muy bien el personaje. Lo que pasa es que yo los había confundido, me parecía que era Bruce Willis el que había hecho de Dwight. Bueno, eso. Ya, gente, lo vamos a dejar hasta acá. Esperemos que les haya gustado. A nosotros nos gustó leerlo, así que estamos todos bien. Cuídense mucho. Chao. O con Mowok.